Vamos con los pasos de la realización de la revisión realista. Entonces, inicialmente tenemos la formulación de la pregunta de revisión. Ahorita cada uno de ellos, a continuación los vamos a ir viendo de manera más detallada. Tenemos el desarrollo de la teoría inicial, la búsqueda de la evidencia, la selección y la evaluación de esta evidencia con la extracción de la información, el análisis y la síntesis de la evidencia, la interpretación y la elaboración del informe. La formulación de la pregunta. Entonces, esto es la formulación de la pregunta y el desarrollo de la teoría inicial es el primer paso, es la primera fase. Esta es la que es un poco más lenta, por decirlo así, la que gasta un buen tiempo y es la más desafiante porque esta pregunta tiene que incorporar elementos de contexto, mecanismo y resultado y hay que buscar, para hacer el planteamiento de esta teoría inicial, hay que hacer una revisión informal de esa literatura, consultar con expertos, con partes interesadas o financiadores para poder hacer esa formulación. Entonces, esta fase inicial se caracteriza porque hacemos la definición de los objetivos y el alcance de esta pregunta. Entonces, aquí hay que plantear qué funciona, para quién y en qué circunstancias, plantear una teoría preliminar que explique cómo y por qué se espera que la intervención produzca los resultados que estamos colocando en esta pregunta, y esto se basa en marcos teóricos, en evidencia previa, en experiencia de los actores que se consulten. Entonces, de aquí parte lo que va a guiar las siguientes etapas. La búsqueda de evidencia. Esa búsqueda es una búsqueda amplia, flexible, que permite recolectar evidencia relevante. Es sistemática, pero no necesariamente exhaustiva. Se extiende más allá de las bases de datos que normalmente utilizamos e incluye literatura gris, contacto con actores relevantes, informes de política, información cualitativa. Es amplia por ello y busca que se tenga recopilada lo más fuerte de la disciplina en la que estemos trabajando y en el tema que tengamos central de la formulación de nuestra teoría con nuestra pregunta. Es flexible porque permite volver a ella a medida que salen nuevas ideas que permiten refinar esa teoría. Y es importante que sea transparente sobre cómo y por qué se realizó, y para lo cual hay que dejar un registro meticuloso del proceso realizado. La selección y valoración de los documentos. Entonces, esto no se hace por calidad, sino por su pertinencia para la teoría. Aportar información sobre el contexto, eso es lo que tenemos que preguntarnos, sobre el mecanismo o sobre el resultado. Las decisiones de inclusión van ligadas a la relevancia. Esto, ¿cómo lo evaluamos? Ayuda a refinar, a refutar o a sustentar la teoría planteada, y por el rigor. Entonces, ¿son creíbles los resultados? ¿Son plausibles y confiables? ¿El método utilizado es el correcto? ¿Se generaron los datos de manera confiable? Los revisores realistas deben utilizar un muy buen juicio para complementar las listas de chequeo, de verificación de esta información, para hacer un buen proceso de selección. Ningún documento debe ser descartado por completo, sino que los que uno selecciona como excluyentes los puede tener en reserva para contribución en una etapa posterior. ¿En qué etapas pueden ser? Cuando se refine la teoría y uno identifique que a la teoría inicial no le daba la respuesta por relevancia, pero cuando esta quedó refinada, sí, o para la discusión o para la forma en que se analizan los resultados, teniendo esa diferenciación entre lo que encontramos y lo que se encontró por otros autores.
Evaluar cada documento debe hacerse bajo los criterios de relevancia y rigor. Entonces, en esa parte es crucial que se tenga presente estos apartes. La extracción y la organización de los datos. Se puede diseñar un formulario donde se haga la extracción de ese dato. No necesariamente tiene que ser un solo formulario. Esto depende de cómo esté diseñado ese marco teórico, dado que como se obtiene información de varias fuentes y de diferentes tipos de diseño, puede hacerse que se tenga que hacer por tipo de diseño o por cómo está desagregada la teoría que se haya planteado. Los datos se codifican, se mantiene un detalle registrado de estos datos y cómo éstas pueden contribuir a la explicación. Esa explicación teniendo presente el contexto y el mecanismo. Entonces, se pueden extraer datos cualitativos en un instrumento y cuantitativos en otro que dan cuenta cómo la intervención opera. De esta manera, pues, operan, por ejemplo, en el mecanismo, como mecanismo llamado como motivación, como conocimiento o como incentivo y cómo llevan a ese resultado. Se deben mapear esas configuraciones de CMR reportadas en la evidencia. Análisis y síntesis de la evidencia. Cada revisión debe comenzar con un modelo hipotético en donde está ese modelo, es la colección que se ha hecho de las teorías de cómo y por qué y en qué circunstancias se pensaba que política o programa iba a funcionar o había funcionado y se concluye con un modelo revisado. En esta etapa, los datos deben ser analizados partiendo de la construcción de esa configuración de contexto, mecanismo y resultado que se realizó en el momento de la extracción de los datos. La síntesis se lleva a cabo individualmente por todo el equipo de investigación y las partes interesadas. Y el proceso se realiza teniendo presente cómo esta información hacen justaposición, se concilian, se consolidan y cómo permiten dar respuesta a esto de cómo, el para qué, el quién y el por qué funciona o no funciona la intervención, programa o política que estemos evaluando a través de la revisión. La prueba acá. Probar la teoría o prueba de la teoría. Las teorías iniciales del programa deben ser probadas para ver si se cumplen o se refinan en consecuencia, para lo cual se hacen preguntas como qué funciona o falla, para quién, cómo y en qué contextos, buscando esas explicaciones causales. A partir de los patrones que se identifiquen, se debe refinar esa teoría y para lo cual se confirma, se modifica o se generan nuevas hipótesis que nos van a permitir que esto genere resultados más claros junto con el contexto en el que estamos realizando nuestra revisión. El objetivo de esto es que se desarrolle una teoría realista más refinada para explicar el cómo, el por qué, el para qué y en qué contextos está funcionando la intervención política o programa que estamos revisando. El resultado final debe ser lo más próximo a la realidad, dentro de teniendo presente que es un contexto y una intervención compleja. Interpretar los resultados y aplicarlos a la política. Se interpretan los hallazgos para proporcionar conocimientos prácticos. La teoría refinada resultante del diseño de políticas se debe ajustar a los distintos grupos y entornos, involucrando ahí se involucran los tomadores de decisión o los beneficiarios o los implementadores de esa política para ayudar a validar esas conclusiones y aumentar la relevancia práctica de los hallazgos. En el punto de probar la teoría,
Se me olvidó mencionarles que cuando se va a refinar es ahí donde juega el papel clave de que la revisión realista es flexible e iterativa, porque si se necesita, hay que hacer el de la devolución de proceso o el reproceso de ir y buscar nueva información que nos valide y nos soporte ese refinamiento de la teoría. La presentación de los hallazgos. Esta ya es la última parte de cómo vamos a hacer la comunicación de estos resultados. Este informe debe interpretar los hallazgos ofreciendo recomendaciones de cómo se deben adaptar o mejorar la intervención o la política con base en los mecanismos y contextos identificados. Para ello, se puede utilizar ejemplos de diagramas de contexto, mecanismo, resultado, clarificando esas relaciones causales. Hay que evitar confundir estrategias de intervención con mecanismos, no aplicar el enfoque realista. Ya vimos que el CMO es la clave de la revisión realista, e ignorar que esas son flexibles y permiten ajustar la teoría teniendo presente otras búsquedas de evidencia. Aquí les doy el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, en donde decíamos que esta era un ejemplo de revisión realista en salud. Entonces, tenemos que ellos hicieron como planteamiento de la pregunta para quién, en qué circunstancias y cómo funcionan los servicios de cesación de tabaco embarazadas. Este grupo desarrolló en el Centro Nacional para la Cesación del Tabaquismo y la Capacitación del Instituto Nacional de Excelencia de Salud y de Atención, llevaron a cabo este estudio. Entonces, ellos lo que hicieron fue que recopilaron 33 artículos, de los cuales se identificaron 19 configuraciones de resultado y de mecanismo de contexto, que era lo que mencionaba en el anterior aparte, para 5 dominios: articulación del daño, promoción del apoyo, manejo de las ansias, mantenimiento del compromiso, desarrollo de la autoeficacia. Entonces, lo que buscaban era que al identificar qué permite que se avance en la reducción de las tasas del tabaquismo en las mujeres embarazadas que acuden a este centro nacional y que les permite que funcionen teniendo presente que hay heterogeneidad de los resultados que han tenido con investigaciones previas. Entonces, se desarrolló una teoría basada en estas guías nacionales de tratamiento y luego hicieron la búsqueda en diferentes fuentes y también tuvieron presente esas 19 configuraciones. De ahí que la revisión proporcionó evidencia de que las relaciones de apoyo y sin prejuicios con los profesionales sanitarios proporcionan un contacto regular que ayudan a que haya una interrupción de señales sociales y prácticas sociales como el tabaquismo, que hacen que se genera cuando las mujeres están rodeadas en un ambiente sociable que les parece cómodo. Entonces, todas estas relaciones interconectadas entre los servicios y los factores personales y sociales en la vida de las mujeres permiten que si se actúa sobre ellos, esa era la teoría, que si se trabaja sobre ellos, hacen que se disminuyan esas tasas de tabaquismo. Entonces, la conclusión del estudio es que hay que trabajar sobre coordinar esfuerzos en esos 5 dominios del modelo para fortalecer la capacidad que tienen los servicios de lograr la cesación del tabaquismo, destacando 2 procesos claves, que es el éxito de la intervención como provisión de recursos materiales y el establecimiento de relaciones de apoyo no juzgadoras entre el personal y la paciente. Pero vean aquí lo clave que es cómo se formula la pregunta y lo que les mencionaba de las 19 configuraciones entre contexto, mecanismo y resultado.